Buenos días a todos, soy Javier Martínez, periodista. Dirijo un programa de radio de economía verde que se llama Ecogestiona, que está en Gestiona Radio, y soy el director de comunicación del portal Enviro, que es un portal de empleo, formación y emprendimiento verde. Bueno, lo primero, dar las gracias a las cuartas jornadas de moda sostenible, a Slow Fashion y a Gemma Gómez pues, por invitarme a estar aquí hoy y estar presentando esta mesa y presentando a don Luis Jiménez Herrero y desde luego también pues, por estar en este sitio tan magnífico, ¿no? Os voy a presentar ya sin más dilación a Luis. Luis Jiménez Herrero nos va a hablar de nuevas formas de producción y consumo sostenible que están basadas en la economía verde y en la economía social, que son generadoras de nuevos yacimientos de empleo y de emprendimiento verde. Luis es doctor y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid, habiendo ejercido como profesor de Economía del Medio Ambiente y Desarrollo y de Desarrollo Sostenible y Economía Ecológica en la Facultad de Ciencias Económicas y en el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una dilatada experiencia profesional en los campos de consultoría e ingeniería de proyectos, gestión ambiental y desarrollo sostenible. En el campo profesional, en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, ha desempeñado diversas funciones en la administración y en el sector privado. Desde 2005 hasta 2013 ha sido director ejecutivo del Observatorio de la Sostenibilidad en España y desde ese centro ha dirigido los informes anuales de sostenibilidad y actualmente es presidente de ASIPS, que es la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades. Bueno, he resumido su currículum, pero creo que he dado las pinceladas más importantes. Y nada, pues os voy a dejar ya con Luis, que os vaya a impartir esta charla, y luego, bueno, pues leer alguna pregunta y les haremos entre todos pues las preguntas que vayan surgiendo. Así que, Luis, tienes la palabra y el micrófono. Muy bien, pues muchas gracias. Sí. Se oye poco, mejor. Sí, buenos días. Pues muchas gracias en primer lugar a los organizadores, a Moda Sostenible, Slow Fashion, a Gemma, que ha tenido la amabilidad de invitarme para estar aquí, y a la también amable presentación de Javier. Mi interés hoy es hablar de algo que tiene una gran actualidad, cómo realmente las nuevas formas de producir y de consumir dentro de un nuevo marco, que es el marco del desarrollo sostenible, del paradigma de la sostenibilidad, crea también formas distintas para una nueva economía, que ahora se llama de muchas maneras, economía verde, economía circular, economía hipocarbónica, economía ecológica, economía ambiental. Quiero decir que hay muchas cosas que tienen ahí realmente pues, muchos significados distintos, pero un marco común y yo creo que también pues, destinos comunes. Bueno, el caso es que, según estaba preparando esta charla, yo reflexionaba sobre un tema que había leído recientemente, que me llamó la atención, que era la figura del consumidor rebelde. Aparece esta figura de consumidor rebelde, que es un nuevo tipo de consumidor que opta por vías de consumo alternativo, colaborativo, que ahorra, que rechaza a grandes empresas y hace críticas por Internet. Y además no se resigna y busca soluciones. Esto es un informe de Microscopia de 2015 y me llamó la atención porque explicaba que este tipo de consumidor rebelde nace a través de la crisis o por la crisis. Y es verdad que se practica con este consumidor activo que no se resigna y que busca soluciones, pues a tener esa práctica de consumo alternativo, ¿no? De buscar mercados de segunda mano, de buscar precios más baratos, reducir también el consumo de productos y también optar mucho más por el establecimiento de servicios éticamente responsables. Esto me pareció muy significativo y hay una serie de datos y de lo que plantea este estudio en cuanto a rechazo a las empresas, lo que pasa con el resto de la muestra y demás. Pero también hay una cosa interesante, que es que yo creo que más allá de lo que es este planteamiento derivado de una crisis, que se puede entender bastante bien, yo creo que hay que ir mucho más allá de esta crisis económica y empezar a hablar porque hay un cambio de comportamiento social en general. Y eso depende de la gran crisis ecológica, económica y social en la que estamos metidos y que realmente caminamos hacia una gran transición, hacia un cambio de paradigma para un nuevo modelo de progreso, de un progreso sostenible. Y en ese sentido yo creo que es importante tener en cuenta que estamos hablando de una nueva época donde realmente aparece
una gran transición que se compone de varias transiciones de todo tipo, que ahora veremos, y que realmente nos encaminan a un nuevo tipo de paradigma. Yo creo que esa toma de conciencia social, ecológica, de esa economía colaborativa, de ese bien común, forma realmente un conjunto de principios distintos de los principios de mercado tradicionales que nos han estado rigiendo durante tantos años y nos llevan realmente a nuevas formas de producir y consumir, es decir, a nuevas formas económicas, con también nuevos empleos y nuevos yacimientos de empleo, nuevas formas de emprender que realmente tienen un gran interés, no solamente para salir de la crisis, sino para configurar este nuevo modelo de desarrollo o de progreso sostenible. Bueno, el gran desafío ahora mismo es gestionar de forma sostenible y equitativa ese planeta en permanente cambio y evolución, en un mundo lleno, con mucha gente, con diferentes niveles de desarrollo a nivel mundial y con un consumo creciente de materiales y de energía. Y aquí influyen una serie de fuerzas motrices y de factores clave que yo creo que son claramente significativos. La población. Cuando yo nací, éramos 2.500 millones de personas, que me acuerdo perfectamente. Hoy día somos 7.200, dentro de poco estaremos en 7.500. Es decir, que yo espero ver que la población mundial se ha multiplicado en mi vida, a lo largo de mi vida, por casi 3 veces, ¿no? Esto es un hecho incuestionable, pero la población en sí, el aumento de la población no es solamente el factor determinante del origen de la crisis ecológica que hoy vivimos, sino es las formas de vivir, los estilos de vida consumistas, productivistas que realmente van aparejados al aumento de la población. Y ahí están todos los sobrepasamientos de los límites planetarios. Y hay 4 límites planetarios que se han sobrepasado, como es el ciclo del nitrógeno y del fósforo, el ciclo de la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático. En definitiva, quiero decir con todo esto que estamos sobrepasando los límites planetarios y con el cambio climático, que es el elemento más significativo, estamos realmente planteando un cambio global. Por eso hablamos siempre de ese cambio global y estamos efectivamente en una nueva era que se ha definido como la era del antropoceno. Porque si durante 12.000 años pasados hemos vivido la que se llama la era del Holoceno, donde ha sido posible, gracias a este clima benigno, un desarrollo de las civilizaciones, ahora entramos en una nueva era que no sabemos muy bien lo que va a pasar, porque la incertidumbre está ligada justamente a que es el ser humano el que determina los designios de la biosfera. Por eso el nombre de antropoceno, ¿no? Bueno, con todo eso estamos en el cambio global, la era del antropoceno, estamos en una gran crisis de civilización, el pronóstico es un cambio de época y la respuesta a esa transición hacia la sostenibilidad global se define mediante este paradigma sostenibilista, ese paradigma de la sostenibilidad. Bueno, es mucho más que una crisis, como decía, es una época convulsa de la economía globalizada, de la crisis ecológica, la multicrisis sistémica en ese sentido, económica, social, política, institucional, más allá de la crisis ecológica. Mucha gente se plantea que estamos en la era del poscrecimiento, estamos más realmente en una época, un cambio de época que en una época de cambio. Estamos hablando de que si el crecimiento sigue siendo posible en un planeta finito, si no hay ya un límite claro para los recursos naturales y para la contaminación del planeta, que estamos ante numerosos riesgos de insostenibilidad y debilidades estructurales de nuestros modelos de desarrollo humano, por eso apuntamos hacia un desarrollo sostenible, y lo que importa realmente es aprovechar esta gran oportunidad que se presenta en esta crisis económica, junto a la vieja crisis ecológica, para cambiar el ciclo, para refundar, como decía Sarkozy, el capitalismo. Yo creo que es la hora de empezar a cambiar las bases de esa sociedad capitalista y consumista y empezar ese cambio por abordar justamente la refundación socioecológica de la economía en clave de sostenibilidad integral. Es decir, hablar en concreto del instrumento que es una economía de la sostenibilidad para iniciar esa gran transición. Bueno, por eso estamos hablando de esa época de grandes transiciones, pero transitar ¿hacia dónde? No se trata de transitar por transitar, hay que buscar un horizonte, pero hablamos de transición económica, de transición energética, de transición urbana. A mí esta me parece fundamental. Hoy día casi en la Unión Europea más del 75% de las personas vivimos en ciudades, somos urbanitas. Dentro de 10-15 años, dicen las estadísticas, que incluso se llegará hasta el 90% de la ciudad como residencia de los habitantes de la Unión Europea. Bueno, si el mundo se encamina hacia un mundo urbano, hacia un mundo metropolitano, realmente tenemos que ver cómo se transita desde esa sociedad. Recordar que en España, en los años 50,
Cuando yo nací, por aquella época, España era una sociedad eminentemente rural y se vivía fundamentalmente de la agricultura. Y hoy día realmente pues, la agricultura tiene un peso específico muy pequeño en el conjunto de la economía mundial, no más allá del 4%. Pero más allá de esto, de la economía, de la transición económica, energética y urbana, también hay una transición social, nuevas formas de comportamiento institucional y política, y se trata en definitiva, como marca esa curva, de no sobrepasar los límites establecidos por el planeta para realmente poder tener procesos sostenibles, porque si uno que se sobrepasan esos límites, los procesos son insostenibles y, lo que es más grave, pueden ser procesos irreversibles, como es el caso del cambio climático. Por eso, la gran transición también tiene que ser ambiental. Bueno, aquí nos faltan ideas fuerza, cuál es la clave, cómo transitar, hacia dónde, por qué, para qué. Esas grandes preguntas son interesantes, pero de alguna manera estamos buscando conceptos alternativos. La propia Unión Europea ya define esta transición. Define que para el año 2015 ya estamos llegando a un periodo, por ejemplo, en el caso del cambio climático, ya hemos acabado el protocolo de Kioto, ahora hay que empezar con el protocolo de París, que se hace este año precisamente, pero estamos definiendo, por ejemplo, a medio plazo los objetivos que se ha marcado Europa con la estrategia de Europa 2020, y ya tiene para el año 2050 establecidos criterios estratégicos. Por ejemplo, criterios estratégicos de consumo cero de suelo, o criterios estratégicos como el de salvaguardar los recursos naturales, o realmente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 80 o en un 95%, entre un 80 y un 95%. Es decir, que ya políticamente de las instituciones se plantean estos objetivos de transición a largo plazo. Y se plantean en varios niveles, hablando de mitigación, de corregir esos efectos perjudiciales, de adaptarse también a los problemas existentes, como es el cambio climático. El cambio climático es una realidad ineludible, hay que combatirle, hay que mitigarlo, pero sobre todo hay que adaptarse al cambio climático, porque aunque se pararan ahora mismo todas las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático, los efectos del cambio climático seguirían durante cientos de años. Y luego también contención, hay que buscar políticas que se fundamenten en otros principios de precaución, de cautela, en otros principios de comportamiento más colaborativo, menos consumista, y sobre todo también de restauración del daño efectuado y recuperación, digamos, de la degradación ambiental. Con todo eso, ¿qué quiero significar? Porque estamos hablando de un nuevo paradigma, de un nuevo modelo, que es el paradigma sostenibilista. ¿Por qué es esto? Porque se trata de buscar otras formas de producir, otras formas de consumir, otras formas de distribuir, incluso otras formas de ser, otras formas de estar, otras formas de conocer. Porque si no hay una renovación también propia del ser humano de forma individual, igual que también de forma colectiva, nunca llegaremos a ese nuevo paradigma de la sostenibilidad. Y por eso el desarrollo sostenible, entendido de esta manera, desde la perspectiva de la sostenibilidad, no es un estado de armonía fijo, no existe como tal, no es un equilibrio ideal, no es un modelo definido, sino realmente es un proceso abierto de permanente cambio, de permanente aprendizaje, de permanente participación y potenciación del ingenio humano que permita la coevolución del ser humano con la biosfera. Por lo tanto, es mucho más la sostenibilidad un camino que un destino definido. Y eso siempre hemos investigado qué significa sostenibilidad por las múltiples dimensiones, sostenibilidad ambiental como la base que genera los recursos y la capacidad de absorber la contaminación, la sostenibilidad económica, social, institucional, pero siempre dentro de una envolvente ética, de un marco ético que nos marca principios distintos de comportamiento para hablar de este paradigma sostenibilista. Y lo fundamental es empezar a cambiar el sistema económico. La economía es la que, las fuerzas económicas del mercado son las que ejercen una mayor presión ambiental y hay que empezar a reinterpretar, a repensar la propia economía, el propio modelo económico. La economía es un subsistema dentro del ecosistema global y un subsistema dentro de un sistema que no crece no puede seguir creciendo indefinidamente. Por eso el crecimiento indefinido es imposible en un sistema finito como es la biosfera. Por eso la economía tiene que aprender las nuevas leyes de la termodinámica, las nuevas leyes de la ecología. Tiene que aprender que el sistema económico en realidad lo que hace es importar recursos naturales del medio ambiente, los procesa, los elabora, los convierte en productos y servicios, que después, indefectiblemente, esos productos vuelvan al medio ambiente en forma de residuos y calor residual. Y eso tiene que estar soportado por un sistema tierra
un sistema global que realmente tiene que seguir manteniendo sus ciclos biogeoquímicos y sus desequilibrios ecológicos. Y la economía también tiene que aprender el segundo principio de la termodinámica, puede entender que los recursos que realmente valen son los que tienen baja entropía, que el sistema contribuye al aumento de la entropía, que es realmente la que nos conduce a la peor organización y al desorden. Y realmente también la economía tiene que entender la lógica de lo vivo. Si un sistema como el económico convive dentro de un sistema que es la biosfera, que tiene una lógica de la biosfera, la propia lógica, ¿por qué la economía no aprende a también la propia lógica de la biosfera? En ese sentido es como la economía, que es la administración de la casa, no se comporta de forma coherente con la que es la ecología, que es la ciencia de la casa. Por lo tanto, ahí hay algo que todavía no tenemos claro, pero tenemos que empezar a reinterpretar. Incluso los indicadores a los que estamos acostumbrados. El indicador dominante y predominante que nos condiciona la vida y que a los políticos les motiva como si fuera realmente el objetivo fundamental, no solamente económico, sino político, que es el crecimiento económico. Bueno, pues el crecimiento económico medido por el PIB no es suficiente como un objetivo para la economía, para la sociedad, para el bienestar, porque no mide bien el desarrollo del PIB, no mide bien el bienestar, no mide ni siquiera un poco de la felicidad. Pero todo el mundo interpreta que cuanto más crecimiento, pues más desarrollo, más bienestar y más felicidad. Hay que buscar indicadores alternativos, por ejemplo, como el de progreso genuino. Así que buscamos nuevas alternativas en la gran transición. Hablamos de economía ecológica, de bioeconomía, de economía verde, de economía hipocarbónica, de economía social, de economía de nivel común, de economía solidaria o de todo el conjunto de las teorías del buen vivir. Todo eso forma parte de ese paradigma de progreso sostenible al que me refería anteriormente. Bueno, ¿y qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con el modelo productivo cuando se enfrentan a estos nuevos conceptos? Pues que el sistema productivo de la economía real pues tiene que empezar por cambiar el metabolismo productivo dentro de este paradigma sostenibilista. Y eso significa empezar a entender la economía productiva de otra forma. Estamos acostumbrados a una economía productiva lineal donde los recursos finalmente se transforman en residuos y son procesos de flujos abiertos donde realmente se supone que hay abundancia de recursos naturales, que hay recursos humanos escasos, que lo que importa mucho es el incremento de la productividad en el trabajo, importa poco la productividad en el uso del medio ambiente y los recursos naturales, no importan las externalidades ambientales, los costes externos, y realmente con eso se entra en una economía dirigida mucho al producto, poco al servicio, y en ese sentido es un paradigma de economía convencional realmente productivista, consumista, que nos lleva a riesgos de insostenibilidad. Se trata de cambiar el modelo de la economía para una nueva estructura circular de la economía, donde se hable de procesos de ciclos cerrados, donde realmente los recursos se puedan transformar en bienes y servicios, pero realmente se puedan reutilizar y reciclar para realmente seguir haciendo un proceso mucho más eficiente, donde los desechos también puedan tener un valor adicional. Ahí se cambia el paradigma porque ya se entiende que los recursos naturales son escasos, no son abundantes, que los recursos humanos son muy abundantes y además ahí están las cifras de paro. Si alguien quiere saber cuánto de abundante es el recurso humano, que mire las cifras de paro. Hay que hablar del incremento de la productividad ambiental y de la ecoeficiencia, no solamente de la productividad en el trabajo. Hay que hablar de la optimización del capital total, de la externalización o de la internalización, mejor dicho, de los costes externos y todo para fundamentar un cambio de paradigma con un nuevo modelo social, con una mayor racionalización de la producción y del consumo. Esto es, en definitiva, el paradigma de la sostenibilidad. ¿Cuál es el fundamento de este cambio económico? Pues realmente es la desvinculación entre el proceso económico, que nos puede llevar a mayor desarrollo, mayor bienestar y mayor calidad de vida, y el uso de los recursos y la contaminación. Esto es lo que se llama, en definitiva, un proceso de disociación, porque va aparejado a la desmaterialización del proceso económico, a la desenergización, incluso a la descarbonización. Se trata, en definitiva, de que las empresas pueden producir más y mejor con menos impacto ambiental en el uso de recursos y con menos impacto ambiental de la contaminación, ¿vale? Pero eso no es la única consideración, hace falta también una economía suficiente, una economía de la suficiencia. Por eso planteamos grandes escenarios de futuro con esa economía verde y demás, diciendo, bueno, la ecoeficiencia con esta disociación es fundamental, pero no es suficiente porque nos hace falta, primero, superar dos efectos, el efecto volumen y el efecto rebote. Porque con las ganancias de ecoeficiencia de los procesos podemos tener efectivamente ganancias de sostenibilidad, pero si aumenta las cantidades, esas ganancias de sostenibilidad se pueden reducir. Por ejemplo, los coches ahora mismo son mucho más eficientes que hace 30 años. Consumen menos gasolina por kilómetro recorrido. Pero si cada vez hay más coches y cada vez se utilizan más,
pues la ganancia neta de esa eficiencia en el rendimiento del coche se puede perder por el efecto rebote y el efecto volumen. En consecuencia, más allá de la economía de la coeficiencia, nos hace falta una economía de la suficiencia. Y eso tiene que ver no solamente con la producción, sino con el sector consumo, con un consumo racional. Y la gran pregunta sigue siendo esta: ¿cuánto es suficiente? Consumir, sí, pero ¿cuánto? ¿Cuánto es suficiente? ¿Hay algún límite en el sistema social para el consumo? Igual que hay un límite o muchos límites planetarios, límites ecológicos para la producción, ¿hay límites para el sistema del consumo? Bueno, hay una pregunta que dejo abierta para el coloquio. Aparecen, en cualquier caso, vinculado a esto, nuevas formas, innovaciones útiles para transiciones hacia la sostenibilidad con una visión a largo plazo. El consumo colaborativo, el fenómeno de los pro-consumers, productores consumidores. El ejemplo más clásico es cómo los generadores autoproductores de energía renovable pueden satisfacer sus propias necesidades y contribuir también a la producción de energía, aunque, por ejemplo, pues hay una normativa ahora mismo que impide realmente que este autoconsumo y autoproducción se pongan en marcha de una manera mucho más coherente, ¿no? Todos los temas de la innovación social, que es un elemento preponderante en las transiciones hacia la sostenibilidad, y todo el tema de la ecoinnovación y el ecodiseño. Yo creo que aquí estamos dando una pauta fundamental. Es mucho más allá, va mucho más allá de la innovación tecnológica. Se trata de reducir también el impacto ambiental y la producción en los productos y en los procesos y en el diseño del producto del propio origen. Esto tiene que ver mucho con el ejemplo de la moda sostenible. Es decir, que de todo esto que estoy poniendo aquí, que todo es de alguna manera coherente en sí mismo y tiene una cierta correlación complementaria, yo creo que este concepto de ecoinnovación y ecodiseño tiene mucho que ver en el planteamiento de la reforma de ese proceso económico con principios de sostenibilidad. Y es el caso de la moda sostenible, yo creo que puede ser un buen ejemplo en ese sentido. Para las pymes también hay grandes oportunidades en este sentido. Empezar a renovar el paradigma de la empresa o el propio modelo de desarrollo empresarial con principios de sostenibilidad significa también permitir a las pymes, no solamente para las grandes empresas que ya lo han aprendido y lo están aplicando, para su propio beneficio en primer lugar, pero también con ciertas secuelas, digamos, de beneficio social. Pero hay que permitir a las pymes que conviertan esos desafíos ambientales en oportunidades empresariales, justamente en línea con esta ecoeficiencia y esta economía verde. La eficiencia de los recursos es fundamental. En la Unión Europea casi el 50% de los costes totales de fabricación, si no se incluye el agua y la energía, son costes dedicados a primero, materias primas y, como digo, costes totales que tienen ahí. Y solamente el 20% está en costes laborales, es decir, que ahorrando materias primas, ahorrando recursos y ahorrando descontaminación, realmente hay un gran proceso de eficiencia, de ahorro de costes en las empresas, justamente aplicando criterios ecológicos y de sostenibilidad, ¿no? Y luego, dando un dato, la Unión Europea todavía, digo por el conjunto, en la actualidad el 60% del total de residuos no se recicla. Entonces, no se recicla o no se composta o no se reutiliza. Hay mucho que hacer en ese campo de la reutilización. Por eso viene el modelo de economía verde, un modelo que garantiza el desarrollo, que protege la salud, que crea empleos dignos, que reduce las desigualdades, que invierte en biodiversidad, que invierte en capital natural y, en definitiva, en bienestar humano y en prosperidad. La economía verde es distinta al desarrollo sostenible. Hay una creencia a veces que, bueno, pues hablamos de lo mismo, porque también la economía verde tiene componentes económicos, ambientales y sociales, pues igual que el desarrollo sostenible. No, digamos que la estrategia o el instrumento estratégico para un desarrollo sostenible justamente es la economía verde, que es mucho más que una economía puramente dirigida a cuestiones ambientales, sino que tiene también componentes sociales, económicos e institucionales, ¿no? Unido a eso, hay un planteamiento que también es muy interesante, que se llama ecología industrial. Ya voy terminando. La ecología industrial, que ahora también ha dado forma a otros conceptos, como el de la biomímesis o el de la economía circular. Este es el antecedente. Es interesantísimo porque no es la industria ecológica, no, es la ecología industrial. Es una capacidad de hacer producciones, producir bienes y servicios, teniendo en cuenta un determinado ámbito, un territorio, una consideración fundamental sobre el medio ambiente y también sobre los empleos generados. Y eso, en definitiva, es cerrar el ciclo de las materias
Porque en la ecología, en el mundo natural, no existen residuos, todo se recicla. Y es imitar el proceso de la naturaleza con esta biomímesis, esta imitación, para cerrar los ciclos materiales de la economía. De tal manera que con esa ecología industrial lo que conseguimos es justamente cerrar estos procesos industriales. Tener procesos industriales de ciclo cerrado. Y eso se está dando ya en los grandes, por ejemplo, parques ecoindustriales, donde los subproductos de una fábrica pueden ser realmente la materia prima de otras. Y así se van cerrando los ciclos, imitando los ciclos de la naturaleza donde no hay residuos. Y eso genera empleo estable, eso genera empleo de mayor calidad, y eso genera una protección del medio ambiente y encima una producción más eficiente porque es menos costosa, porque ahorra en recursos naturales y ahorra en descontaminación. Bueno, estas cosas no son, digamos, ideas revolucionarias en el sentido de que pertenece a movimientos sociales más radicales o movimientos ecologistas en general. No, estas ideas ya están dentro de la propia Unión Europea. Lo que estoy diciendo con estas terminologías, esto procede de la Unión Europea. El tema de economía hipocarbónica, el tema de economía circular, el tema de economía verde, están en los papeles oficiales de la Unión Europea. Y la Unión Europea, en sus políticas, está tratando de impulsar realmente estas nuevas modalidades. La economía circular, con ese suprarreciclaje, el consumo colaborativo, en fin, que esto ya no solamente es una cuestión de movimientos sociales, sino realmente un tema de prioridad política a nivel regional, supranacional, como es el caso de la Unión Europea. Igual que el de la economía hipocarbónica. El protocolo de Kioto, que ha terminado en el año 2012, ahora empezará un nuevo protocolo post-Kioto, con la conferencia de París de este año, marcó la reducción de gases de efecto invernadero a nivel mundial en un 8%, perdón, en un 5%. Y a nivel de la Unión Europea, como en la Unión Europea somos más líderes en esto del cambio climático, cosa que es verdad, frente a otros países como Estados Unidos, por ejemplo, pues se marcó el objetivo de un 8%, para reducirlo entre el 2008 y 2012. Se ha conseguido a duras penas reducir un 8% en la Unión Europea. Bien, ahora la Unión Europea, para decir, tenemos que llegar en el 2050 a una economía hipocarbónica, una economía baja en carbono, hay que reducir las emisiones entre un 80 y un 95%. Así que se ha costado mucho reducir un 8%, aunque tengamos por delante 35 años, reducir entre un 80 y un 95, pues es un esfuerzo realmente importante. Pero se puede conseguir, porque hay tecnologías y capacidades para hacerlo. Lo único que hay que empezar es a cambiar ese metabolismo del proceso productivo y entender las claves de la sostenibilidad, también económica y productiva, a largo plazo, dentro del paradigma de la sostenibilidad, como digo. Bueno, y además, esta economía hipocarbónica, que ya lo digo, que se reduce en ese 80-95%, se puede conseguir. Con todo esto, y este es el resumen final de la exposición, es que hay una economía social y una economía ambiental como marco integrador de las políticas de sostenibilidad. Podemos entonces hablar efectivamente de coeficiencia, de economía hipocarbónica, de economía social y colaborativa, juntamente con una economía circular, que es la que puede ser más cercana, porque es la que gestiona los residuos, la prevención de los residuos y realmente la eficiencia del uso de los recursos. Pero luego también está esa economía verde, que es aún superior, que da un cambio de modelo de la producción en términos más ecológicos, que mejora el bienestar humano y mejora incluso la resiliencia de los sistemas socioecológicos. Con toda esa economía socioambiental, circular, economía verde, hipocarbónica, la ecoeficiencia y la economía social, constituimos realmente esta nueva faceta de esta economía socioambiental que realmente genera nuevos puestos de trabajo y nuevas oportunidades de emprendimiento, que muchas veces se llama así, emprendimiento verde, porque es, digamos, el mensaje que mejor cala o que de alguna forma es más simple de entender. Por eso quiero llamar la atención que más allá de la economía verde o la economía en ese sentido ambiental, está la economía social, que también tiene, por ejemplo, ya son 14 millones de europeos que participan en este ámbito, hay un 6,5% de la población ocupada en la Unión Europea, más del 7% en la Unión de los 15, en fin. En el caso español ya hay muchas empresas con muchos empleos directos e indirectos. Supone esta economía social otra forma de crear empleo con un 10% del PIB español y de alguna manera yo creo que es una economía que está progresando porque también formas asociadas de esa economía del bien común, de esa economía colaborativa, con otro espíritu democrático, de otra forma de redistribuir los beneficios, de tener objetivos para las personas y el cumplimiento de un fin social, que se prima a las personas por encima del capital, y ahí aparece pues, todo el modelo de cooperativas, de sociedades laborales, de mutualidades, de empresas de inserción, de centros especiales de empleo, de cofradías de pescadores y asociaciones del sector de la discapacidad, ¿no?
Con todo eso, en la economía productiva, con todo lo que estamos hablando de que hay que proteger el medio ambiente, que hay que cuidar la salud, que hay que gestionar los recursos naturales, pues aparecen de alguna manera, conjuntamente con la crisis, nuevas oportunidades. Y aquí tenemos realmente pues todo un conjunto de fuerzas motrices, que en definitiva es la gran fuerza motriz de la sostenibilidad, que impulsa realmente a actividades ambientales con nuevos productos, con nuevos procesos y con nuevos servicios, lo cual de alguna forma es una generación neta de empleo verde. Así que hay un marco estratégico que es el paradigma de la sostenibilidad como fuerza motriz que realmente genera valor añadido y empleo de mayor calidad. Y aquí están todo el conjunto de ecoindustrias, de ecoeficiencia, de ecodiseño, ecoinnovación, de ciclo de vida, de cierre de ciclo productivo, que son nuevos empleos. Incluso que hay nuevos empleos ligados al proceso de cambio climático, tanto a la mitigación como a la adaptación. Y hay realmente también una tendencia importante de las empresas a modificar sus pautas de comportamiento. Hace unos años se contentaban, con respecto al medio ambiente, de cumplir la normativa. Después se dieron cuenta que eso era una zona de riesgo frente a la competición de los mercados. Había que entrar en una zona competitiva, por eso empezaron a hablar de coeficiencia, de producción limpia, de poner en marcha un departamento ambiental, de la ISO 14000, de las formas de gestión, sistemas de gestión ambiental, pero realmente hay una zona, digamos, de excelencia donde realmente se tiene que empezar a concretar la responsabilidad social corporativa, el desarrollo sostenible empresarial, donde se involucren a las empresas en problemas globales como el cambio climático, como la pérdida de la biodiversidad. Cuando estamos hablando de esta zona de excelencia empresarial, es cuando realmente pues, hay menos riesgo para la competencia, incluso se aumentan los beneficios. Hay una tesis de Porter que dice que realmente que las empresas cuando son más competitivas es porque son más limpias. Y eso lo demuestra de una forma empírica realmente diciendo que es que las empresas más limpias son las que realmente ahorran recursos y ahorran procesos poco eficientes, y finalmente pues son más rentables y más competitivas. Bueno, el empleo se genera. Nosotros hicimos en el Observatorio de la Sostenibilidad en España un informe sobre el empleo verde en España y a finales de la década pasada hablábamos de 550.000 empleos, que suponía más de un 2,5% de la población ocupada, que había un crecimiento en esa década del orden del 235% de incremento del empleo. Bien, es verdad que con la crisis mucho de este empleo se ha perdido, incluso en el sector de las energías renovables, que era un sector puntero, pero sigue estando ahí pendiente que yo creo que en el futuro se seguirá haciendo una recuperación de ese nuevo empleo. Como puede ser, por ejemplo, la industria de gestión y reciclado de residuos, ¿no? Lo importante es saber que cuando hablamos de empleo verde, empleo de medio ambiente y también en formas de emprendimiento, para esas actividades, hay actividades tradicionales ligadas al medio ambiente, como es el tratamiento de aguas y depuración, gestión de residuos y tratamiento de residuos, las propias energías renovables, que ya son clásicas, la gestión de espacios naturales, las zonas forestales, servicios ambientales, educación, agricultura, ganaderías. Bien, hay nuevos yacimientos de empleo, que esto tiene mucho sentido, de cara al futuro dentro de este paradigma de la sostenibilidad y con el instrumento de esta economía verde o circular, hipocarbónica, como la queramos llamar. Son, por ejemplo, tecnologías de la información aplicadas a las ciudades, las smart cities, las ciudades sostenibles, las ciudades inteligentes también tienen que ser ciudades más convivenciales. Ahí hay muchos nuevos elementos para incorporar valor añadido a los puestos de trabajo. La rehabilitación ecoenergética de edificios, el turismo sostenible, el ecoturismo, las actividades, como decía antes, de mitigación y adaptación del cambio climático, el transporte y la movilidad sostenible, los vehículos eléctricos, la economía de la biodiversidad, la bioeconomía, la biotecnología, cultivos agroenergéticos, ecología industrial, en fin, procesos también de sostenibilidad industrial limpios, el tema de la economía basada también en productos basados en la biotecnología. Un dato voy a dar, que es en lo que datos oficiales de la Unión Europea, lo que es la estrategia de la bioeconomía para Europa, habla de un volumen anual de 2.000 millones, o sea, 2 billones de euros, con una generación de empleo de más de 22 millones de puestos de trabajo. Y eso significa en procesos de la nueva bioeconomía. Un ejemplo para la bioeconomía son las biorefinerías, para entendernos lo que significa este nuevo concepto, y ahí creo que hay un potencial enorme de generación de empleo y también de emprendimiento verde. Con todo eso, decir que hay una serie también, esto no solamente va a ser importante para las ciudades donde estén localizadas la mayor parte de las empresas, sino incluso en el propio territorio, en las comunidades rurales,
También hay buenas oportunidades para las economías solidarias y cooperativas, para estas economías del bien común, que se dan en un mismo territorio, para ese ciclo de ciclos materiales y para esta generación de redes solidarias de bienes comunes que son mucho más allá o mucho más que recursos. Con todo eso, pues hay un marco estratégico de la Unión Europea, con esto termino, que está poniendo dinero para realmente fomentar estas actividades. Es decir, que todo lo que estamos hablando de estas economías bajas en carbono, de esta economía circular, ya se está transformando en políticas activas que tienen a su vez una financiación que la respalda. Como por ejemplo este presupuesto anual de 270.000 millones de euros durante 40 años para la Unión Europea, que pone la Unión Europea para una economía de bajas emisiones, ¿no? Y también el apoyo a la economía verde dentro de todo el marco financiero plurianual de 2014-2020. Así que con todo eso lo que quiero decir es que la Unión Europea también se lo está tomando en serio. Yo creo que en realidad la sociedad está empujando para que estas cosas tengan cada vez una mayor posibilidad y una mayor viabilidad. Y yo me apunto a lo que dice la Estrategia Europea 2020. Dice, la salida de la crisis debería ser un punto de entrada en una nueva economía social, de mercado y sostenible, más inteligente y más respetuosa del medio ambiente, donde la prosperidad va a reposar más en la innovación, en la mejor utilización de los recursos y el motor va a ser el conocimiento. Y es verdad que esto que dice la Unión Europea ya no es poesía, lo plasma en documentos oficiales y en estrategias y por eso plantea unas acciones, como decía al principio, para el año 2020, otras a más largo plazo, el 2050, reivindica un concepto fundamental que es el de vivir bien y el de la prosperidad junto con el medio ambiente y habla de esa economía verde, circular y poco carbónica que tanto hemos comentado aquí. Por eso, la última frase de ese séptimo programa de la Unión Europea, que se llama así justamente vivir bien, respetando los límites del planeta, me parece que es una frase final que merece la pena leerla. Pero esto termina. Dice, en 2050, pensando un poco en el futuro, dice, vivimos bien, primer concepto, respetando los límites ecológicos del planeta. Nuestra prosperidad y nuestro medio ambiente saludable son consecuencia de una economía circular, innovadora, donde nada se desperdicia y en la que los recursos naturales se gestionan de forma sostenible. Y la biodiversidad se protege, valora y restaura, de tal manera que la resiliencia de nuestra sociedad resulta fortalecida. Nuestro crecimiento hipocarbónico lleva tiempo disociado del uso de los recursos, se habla claramente de la disociación como instrumento fundamental de cambio, marcando así el paso hacia una economía segura y sostenible a nivel mundial. Pues yo eso es lo que deseo para el año 2050. Ya sé que para entonces muchos de vosotros lo podréis ver, yo no creo que lo pueda ver y si llegara a esa fecha me encontraréis bastante desmejorado. Así que lo disfrutéis para el año 2050, este buen vivir, esta buena vida, respetando los límites del planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por esta interesante charla. La verdad es que yo no sabía el contenido de la charla, tenía preparadas unas preguntas y según has ido hablando las he ido tachando todas, porque la verdad es que has hablado muy claro, muy convincente y has puesto un marco de situación realmente muy interesante y muy fidedigno, ¿no? Nos queda un cuarto de hora, con lo cual yo creo que yo tenía preparadas unas preguntas, alguna me quedaba, pero no sé si dar paso directamente a las preguntas del público, que sois los que seguramente tenéis las preguntas interesantes. Vais levantando la mano, si tenéis alguna. A ver, por ejemplo, este caballero. No sé si hay un micro para llevarle o... ¿Me pasa mucho tiempo? 10 minutos. Me ha parecido su exposición muy interesante y muy completa, se lo agradezco. Gracias. Y en todo este tipo de exposiciones que escuchamos, la suya y la de otros profesores como usted, yo siempre he hecho en falta una cosa. Se habla de poner límites
a muchos aspectos de la economía, muchos aspectos de la relación con los recursos, y es muy difícil encontrar a gente que hable de ponerle límites al capital. Y creo que es un aspecto muy importante también en la economía. No tiene sentido que un solo decisor pueda tomar decisiones que tienen un impacto económico sobre millones de personas, miles de millones de personas en ocasiones, simple y sencillamente porque su cuenta corriente tiene muchos dígitos. Y el poner límites al capital debería de formar parte también de este tipo de economía y debería de manifestarse públicamente. Me gustaría saber su opinión sobre el asunto. Pues estoy muy de acuerdo. La verdad es que sí. Quizás se echa siempre de menos en estos discursos ese fundamento al capital. Bueno, ya cuando se plantea la refundación del capitalismo en clave de sostenibilidad por una nueva economía ecológica, ya se quiere decir algo así, ¿no? Porque hasta ahora la teoría del capital, incluso la teoría marxista del capital, es una teoría clásica del capital financiero. Y lo que aprendemos con la economía verde, o la economía ecológica, todo este tipo de nombres que ya todos van a parar al mismo sitio más o menos, es que nos dice que hay varios tipos de capitales. El capital total está formado por el capital manufacturado, hecho por el ser humano, el capital natural, hecho por la naturaleza, el capital humano, que es el de la formación, ese capital que tiene la sociedad justamente a través de la formación de sus componentes, y luego el capital social, cultural e institucional, que es el capital que da lugar a esa estructuración y organización de la sociedad en su conjunto con las instituciones. Bueno, lo que dice la economía verde es que lo que hay que conservar fundamentalmente para mantener esa salud del planeta y ese bienestar a lo largo del tiempo para las generaciones actuales y presentes no es solamente mantener el capital total, la suma de todos los capitales, sino sobre todo no destruir el capital natural. Porque una vez que se destruye el capital natural es irreversible. Es que la teoría económica, en ese sentido el capital, dice que se pueden sustituir unas formas de capital por otras. De tal manera que la teoría neoclásica de la economía dice, bueno, si sustituimos capital natural por capital artificial, pues no pasa nada porque el bienestar se mantiene, se generan también los puestos de trabajo, la economía sigue y tal. Por ejemplo, pues ¿qué importa si ese empleo, ese bienestar social se consigue con unos oficios que son, por ejemplo, de leñadores, o se consigue pues, haciendo muebles en un aserradero o en una fábrica de muebles? Bueno, eso en ciertos límites puede ser verdad. Que se mantiene el bienestar y la prosperidad en función de que existan puestos de trabajo, bien sea con la explotación de los recursos naturales, bien sea con su utilización para producción de bienes. Bueno, eso es verdad en esos límites, pero cuando empieza a escasear el capital natural, ¿para qué queremos aserraderos o fábricas de muebles cuando ya no hay árboles? Y es que ahí pasa en situaciones críticas, hay un capital natural crítico que no se puede sustituir por capital hecho por el ser humano, y en consecuencia, efectivamente, es que la definición del capital es amplia. Y en ese sentido, como estamos dominados por la visión economicista, ¿no? Dominados incluso por el lenguaje economicista de que todo importa en el capital financiero, el capital dominante. Ahora mismo el capitalismo globalizador que tenemos es un capitalismo fundamentalmente financiero, después de haber pasado por un capitalismo comercial, un capitalismo industrial, ahora es capitalismo financiero. Bueno, la economía real de producción de bienes y servicios es muy pequeña comparada con la economía financiera, ¿no? Con la economía especulativa. Y realmente es que todavía hay poca teoría que nos empiece a decir cómo podemos hacer una mejor conservación del capital natural justamente con ese capital hecho por el ser humano y además con el capital financiero que todavía está, digamos, sin estudiar. Pero vamos, volviendo al planteamiento inicial, me parece fundamental incorporar el concepto de capital en los límites ecológicos, o en los límites socioecológicos, para ser más exactos. ¿Más preguntas? Bueno, te voy haciendo yo alguna mientras surgen nuevas preguntas. El famoso informe Stern bueno, es un político británico del año 2006, hizo un informe donde hablaba de que invertir en la economía verde ahora costaba menos que la inacción, que no hacer nada, porque luego los costes de reparar
todos los daños que íbamos a sufrir por el cambio climático, pues nos iba a costar creo que un 20% del PIB. En cambio, invirtiendo un 1% anual, se podrían solucionar muchos problemas. ¿Le están haciendo caso? Pues hasta ahora no mucho. El informe Stern, que fue del año 2006 fue la primera vez que un economista como Nicholas Stern, pues puso de manifiesto una problemática del cambio climático, no en términos estrictamente científicos, sino también en términos económicos. Y calculó, como bien decía Javier, los costes de la no acción. Y se decía, el no hacer nada y que siga así el fenómeno del efecto invernadero, el cambio climático, pues puede llegar a tener consecuencias desastrosas. En algunos casos sería una disminución del 5% del PIB mundial y en algunos casos más extremos, pues con las inundaciones, con la subida del nivel del mar, con los desequilibrios de los ecosistemas, en fin, todos estos fenómenos extremos que caracterizan el cambio climático, porque el cambio climático va más allá del aumento de la temperatura y el nivel del mar, que se caracteriza por fenómenos extremos. Olas de calor, inundaciones, precipitaciones, ausencias de precipitaciones, sequías, y se da conjuntamente, ¿no? Entonces, sí, perdón. No, que decía que calculando eso, que lo calculó muy bien, que fue un informe muy controvertido en todo caso, pues decía que incluso podía llegar hasta esa desaparición, esa destrucción de ese 20% del PIB mundial. Y claro, frente a esta alarma, pues todo el mundo dijo, hombre, qué importante que ya se empiecen a evaluar los costes económicos de la catástrofe climática, ¿no? Pero a pesar de todo, los políticos siguen haciendo caso omiso a esos llamamientos, incluso cuando hay estas grandes conferencias, como fue la de Copenhague del 2009, ahora será la de París del 2015, todavía no se ha puesto encima de la mesa los fondos necesarios, sobre todo para que otros países, como los países en desarrollo, los países pobres, puedan realmente iniciar un proceso de adaptación al cambio climático y un proceso, digamos, de sostenibilidad para hacer frente al cambio climático, porque ellos no tienen recursos y no han sido los que han propiciado esta crisis climática. Entonces, es necesario hacer un acto solidario de cooperación mundial, creando ese fondo famoso, fondo verde de 100.000 millones de euros, de dólares, que se dijo ya hace 4 años, para que estos países puedan abordar la insostenibilidad y el cambio climático, siendo solidarios los países del primer mundo que hemos generado realmente esta crisis climática. Y de eso todavía se sigue discutiendo, y los fondos no llegan y los presupuestos anuales tampoco. La Unión Europea ahora parece que está poniendo más dinero en este proceso de economía hipocarbónica, pero lamentablemente la respuesta es que todavía se invierte muy poco en frenar el cambio climático y se invierte muy poco también en capital natural. Porque estamos diciendo que hay oportunidades de empleo verde en la mitigación, en la adaptación, en la contención y en la restauración de estos temas de cambio climático, en esa transición que tiene que haber hacia la economía verde, pero hay dos tipos de empresas que ya existen que se tienen que enverdecer y empresas que nacen con las nuevas oportunidades que directamente pueden ser ya empresas verdes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero siempre estamos hablando de que enverdecer la economía, por un lado hay personas que defienden que tiene un coste y otros dicen que tiene una inversión. Y entonces, en esa transición, identificar que no es un coste, sino que es una inversión porque a medio y largo plazo te va a dar beneficios tanto económicos como ambientales, creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Me gustaría saber si hay una colaboración público-privada para que precisamente estos nuevos yacimientos de empleo puedan surgir y estas nuevas pymes puedan tener ayudas para poder ser una realidad. Sí. Este es un tema mucho más reciente. Es verdad que hasta ahora siempre ha habido pues, ese gran discurso de la importancia del medio ambiente, las oportunidades que genera el medio ambiente como oportunidad de negocio, no como un coste, no como una carga. Bueno, es un discurso que se ha venido construyendo. Y en estos últimos años es verdad que las grandes empresas sí han tenido esa oportunidad y han visto que realmente enverdecerse de alguna forma, de apuntarse a los temas ambientales, pues les puede generar beneficios adicionales, más allá de la mejora de imagen, más allá incluso de la responsabilidad social corporativa, porque decíamos, es que ahorrar en materia prima, en agua, en energía, ahorrar en productos, ser más eficientes, más ecoeficientes, ahorrar en descontaminación, incluso ahorrar en pólizas de seguro. Los seguros son más caros cuando tienes más riesgo ambiental. Si disminuyes el riesgo ambiental porque contaminas menos o porque tienes mejor control del proceso productivo, la póliza de seguro es más barata. Incluso el acceso al crédito, en teoría, eso hay que hablarlo con los financieros, pero en teoría el acceso al crédito, incluso hay una norma de AENOR y una norma ISO que se dice en su momento diciendo que si las empresas eran más limpias en ese sentido,
más ecoeficientes, que podían tener un acceso más fácil al crédito, porque en la evaluación de riesgos del banco sería una evaluación más favorable, porque si hay riesgo financiero en realidad, o riesgo país, y además hay riesgo ambiental, pues en la medida que vayas eliminando el riesgo ambiental de la parte del riesgo global, pues te facilitaría el crédito. Luego los bancos, bueno, actúan con otros criterios, porque solamente algunos que tienen esa capacidad para pensar en términos de sostenibilidad lo están haciendo, pero en definitiva, las pymes ahora mismo tienen otras oportunidades que no tenían hace unos años. Y ahora mismo es que la Unión Europea ha puesto en marcha, por ejemplo, una de las transparencias que yo he puesto ahí, era una política ecológica para las pymes, como una promoción especial para las pymes, justamente tratando de ayudar con mayor aportación y subvenciones a las empresas pequeñas para que puedan aprovechar estas oportunidades ambientales para su propio proceso productivo. O sea, que empieza a ser una realidad más tangible, cosa que hace unos años pues estaba todo más en el ámbito del discurso, ¿no? Nos quedan 2 minutitos, hay una pregunta del público. Sí, buenos días, gracias por su intervención, profesor. Yo quería preguntarle si tenía datos de cuál es la actitud del consumidor, tanto en España como quizá en otros países, si realmente hay un interés real por lo sostenible, que es algo que a nosotros nos gustaría saber, y si tiene más datos con relación a esto. Pues aumenta mucho la conciencia del consumidor. Hace unos años, yo es que como soy ya un poco viejo, pues me recuerdo de cosas de antes, ¿no? Y antes es verdad que también lo de la parte, siempre en toda la temática ambiental ha habido siempre como un componente claro, predominante. Se trataba de ir hacia el lado de la producción, las empresas que sean limpias, la contaminación, y nunca se trataba en profundidad la otra parte de la economía, que es el consumo, porque en definitiva la economía es producción y consumo, ¿no es eso? Y distribución. Pero siempre se ha atacado, pues la legislación iba siempre para las empresas que contaminaban, los impuestos ecológicos, las normativas ambientales, hasta que alguien empezó a pensar ya en los años 90, que era importante también atacar por el lado del consumo, mejorar las formas de consumo, un consumo más racional, un consumo más coherente, un consumo menos despilfarrador, en el sentido del consumo ecológico, y eso empezó a tomar forma, de tal manera que yo creo que ahora mismo una gran parte de la acción política sobre el medio ambiente ya se está centrando más en el tema del consumo. Lo que pasa es que mientras que a las empresas o al sector productivo pues siempre hay sistemas fáciles, de acción política, de poner en marcha, como puede ser un impuesto ecológico o como pueda ser una normativa específica, pues en el sector del consumo es un poco más ambiguo. Se trata entonces de incentivar el consumo más ecológico, más racional, a través de mucha más información. Yo creo que está llegando esa información, porque el consumidor tiene que tener información para tomar decisiones. Y por eso tiene que tener, pues que cuando toma un producto cualquiera, tiene que ver cuál es la huella de carbono. Y ahora ya se va a implantar la huella de carbono en cada producto, en cada botella diremos cuál es la huella de carbono o la huella ecológica que tiene cada producto, que para que podamos discernir entre lo que podemos comprar como consumidor responsable o no comprar. Y en ese sentido que yo creo que a veces es más importante que exista información y métodos de cálculo adecuados para que podamos discernir esta ropa cómo es ecológica o no es ecológica. Yo quiero consumir de una forma racional. O sea, no hay que renunciar al consumo, es otra cosa que había que ver, porque el consumo, bueno, pero sin renunciar a formas de consumo es de consumir de la mejor manera, de la forma que sea más racional, de acuerdo con un nuevo planteamiento de sostenibilidad. Y eso requiere mucha información, requiere muchas sesiones como estas, mucha pedagogía de la sostenibilidad realmente para que el consumidor se sienta concernido y responsable de que lo que está haciendo va en la buena línea, que colabora y además su bienestar no disminuye. O sea, ser sostenible a nivel personal y a nivel individual no es vivir peor, es vivir de forma diferente, incluso puede ser mejor en muchos aspectos. Puede ser más cardiosaludable cuando vamos caminando en vez de coger el coche, o puede ser mucho más reconfortante cuando vestimos una ropa que nos convence que estamos más a gusto, en fin, que puede tener ciertas ventajas a nivel personal, incluso desde una componente ética que yo creo que a veces es más decisiva. Pues con ese deseo de concienciación del ciudadano y de que esa transición hacia la economía verde se haga lo más rápidamente posible, vamos a terminar esta primera mesa de hoy. Se nos ha acabado el tiempo, no sin antes pues dar las gracias a Luis Jiménez Herrero por su asistencia, presidente de ASIBS, de la Asociación por la Sociedad del Progreso y la Sostenibilidad. Y ahora a continuación, a las 11, pues tenemos una segunda sesión de workshops, uno en la sala jardín y otro en la biblioteca, según tengo aquí en el programa. Así que nada, continúa la segunda jornada, el segundo día de la cuarta jornada de moda sostenible. Muchas gracias por atendernos.